Tengan todos muy buenas tardes. Quiero saludar eh, a nuestra coordinadora del proyecto de salud y nutrición del despacho de la primera dama, la licenciada Elsa Gamero. Bienvenida a ella, que ha tenido a bien pues acompañarnos en esta iniciativa académica tan importante del instituto, en el que siempre discutimos temas interesantes para la población. De igual manera, saludar a la directora del INCAP, la licenciada María Caraza Fulca, a quien además le deseo éxitos en su cargo en esta nueva gestión, y a todos los que están conectados. De manera muy especial, hoy nos reúne una ponencia mensual que es la inauguración del módulo de webinarios Avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardiometabólica en la niñez. Para tal punto, pues tenemos en la discusión a un gran ponente, un distinguido colega médico, especialista también en un área de la salud pública altamente demandada, como lo es las enfermedades no transmisibles, de tal forma que le doy la bienvenida al doctor Matías Villatoro Reyes, quien nos hablará de la epidemiología y las tendencias actuales de las enfermedades cardiometabólicas en la infancia y la adolescencia, las tendencias actuales. Una estrategia muy bien pensada desde el MinSal es haber dedicado un gran espacio de tiempo a atender todas las enfermedades no transmisibles. Pero debido a la transversalidad que tiene esto en la vida y en el curso de vida de las personas, no debemos nunca olvidar a la niñez, pues de ahí parte todas las costumbres, los hábitos inadecuados y a veces las detecciones tardías de las enfermedades. El doctor Matías Humberto Villatoro es doctor en medicina, graduado de la Universidad Nacional de El Salvador, es salubrista con un posgrado en epidemiología y bioestadística de la Universidad Obertura de Cataluña, Barcelona, España, y graduado del programa de salud internacional en el programa regional de tuberculosis OPS-OMS en Washington, y además cuenta con cursos de alta gerencia en el sector salud y una amplia experiencia en la gestión y la prevención de las enfermedades no transmisibles. Actualmente se desempeña como coordinador de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del MinSal y ha ejercido cargo como coordinador de esta oficina, de la Unidad de Gestión en Salud y de la Dirección del Primer Nivel de Atención, y ha conducido proyectos financiados por organismos internacionales al servicio del MinSal y ha sido también director departamental de salud de La Libertad. El doctor Matías Villatoro, anunciado previamente, pues tiene un espacio al final de las intervenciones que vamos a escuchar, tanto de la señora directora del INCAP como de la licenciada Elisa Gamero, coordinadora de los proyectos de nutrición y salud del despacho de la señora primera dama del país. Le dejo la palabra a la licenciada Fulcar y posteriormente a usted, licenciada Gamero. Buenas tardes a todos y todas. Doctora Xochitl Sandoval, directora del IMSS, licenciada Elisa Gomero, coordinadora de proyectos de salud y nutrición del despacho de la primera dama de El Salvador. Doctor Matías Villatoro, coordinador de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de El Salvador. Buenas, buenas tardes al equipo de INCAP, que también debe estar por ahí conectado, eh, y que estará acompañando en este webinario sobre avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas en la niñez. En nombre del INCAP, pues agradecemos a la doctora Sandoval por la invitación a participar en este webinario, un tema que exige atención urgente, colaboración regional y sobre todo acción informada. La salud cardiometabólica infantil es un honor sumar esfuerzo con el despacho de la primera dama y el Instituto de Salud, reconociendo el trabajo que viene realizando en este tema. Pues las enfermedades cardiometabólicas, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos, bueno, ya no son exclusivos de la vida adulta como se pensaba hace un tiempo. Hoy lamentablemente afectan a una creciente población de nuestros niños y de nuestras niñas. Y muchas veces, de forma silenciosa,
y con consecuencias graves en el largo plazo. Es importante reconocer que detrás de cada diagnóstico hay una historia. Un niño, una niña con dificultades para jugar, que lucha por concentrarse en la escuela. Familias que enfrentan barreras económicas sociales para acceder a servicios de salud y a una alimentación adecuada. Esta realidad pues nos exige avanzar de la mano con la ciencia, con la ética y con el compromiso. La nutrición en la primera infancia es clave para el desarrollo integral y representa no solo un derecho, sino una inversión hacia el futuro. Desde el INCAP y con el respaldo de la evidencia científica, como por ejemplo, el estudio longitudinal de Oriente, en el cual se han evidenciado los efectos a largo plazo de la malnutrición temprana en el crecimiento y el desarrollo físico, la salud mental, la productividad y capital humano de nuestros niños y mujeres en el nororiente de Guatemala específicamente. Este estudio pues ha permitido evidenciar la importancia de la inversión en la nutrición en la infancia. Estamos convencidos de que el espacio que inauguramos hoy trasciende la idea de un simple círculo de conferencia. Se trata de una plataforma estratégica para compartir conocimientos, experiencias y soluciones fundamentadas en evidencia. Desde el INCAT reafirmamos nuestro compromiso para continuar siendo un referente en nutrición, trabajando sobre los pilares que sustentan nuestra labor: la investigación científica, el fortalecimiento de capacidades y la articulación con los países miembros para transformar datos en evidencia y decisiones en impacto. En nombre del Instituto de Nutrición de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, INCAP, les invito a aprovechar al máximo este espacio, a compartir sus ideas, a plantar preguntas y sobre todo a llevar este conocimiento más allá de las pantallas, que lo transformemos en políticas, programas y prácticas que lleguen a quienes más lo necesitan. Con la ciencia como guía y la infancia como prioridad, demos inicios entonces a este nuevo módulo de lo binario, que sea un paso más en nuestro camino hacia el futuro, hacia un futuro más saludable, justo para nuestra región. Muchísimas gracias. A usted, estimada licenciada, antes de ceder la palabra a la licenciada Gamero, quiero extender mi felicitación al despacho de la primera dama por la gran incidencia que está teniendo en la vida de la infancia salvadoreña y todos los grandes pasos que se han dado en la salud de los niños y las niñas de nuestro país. Decirle que con este espacio de webinarios, este año llevamos ya, este es el número 30 webinarios y se ha impactado a más de 4,000 personas que han escuchado nuestros webinarios, médicos, enfermeras y personal de salud del último rincón de nuestro país e incluso internacionalmente. Licenciada, por favor. No, buenas tardes, doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, que para nosotros es más que un instituto, decimos siempre que es el brazo científico del Sistema Nacional Integrado de Salud. También un saludo muy afectuoso a la licenciada María Altagracia Fricar. Qué placer poderla conocer a través de las pantallas. Decirle que con el INCAP también ha sido un socio bastante estratégico nuestro en aquellos aspectos vinculados a nutrición, y sabemos que ahora bajo su gestión también continuaremos fortaleciendo esos lazos tan importantes de trabajo en conjunto. También un saludo muy afectuoso al doctor Matías Viatoro, que este día es nuestro ponente invitado y con el que vamos a iniciar con este banderillazo de oro estos módulos y estas temáticas tan importantes, y a todo el personal del Sistema Nacional Integrado de Salud que está conectado esta tarde y que nos acompaña en tan importante evento. Decirles que realmente pues nos sentimos sumamente agradecidos de estar aquí, que nos hayan hecho esta invitación a poder compartir conocimientos acerca de una temática tan importante como es estos avances que hay y las acciones que se han hecho en torno a la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas en la niñez. Este es un tema sumamente importante para nuestro país, debido a que, bueno, desde que inició la gestión del presidente Bukele y bajo el liderazgo de la primera dama, realmente nos propusimos a que ningún niño y ninguna niña se quedara atrás, que íbamos a trabajar de forma incansable por disminuir todos aquellos obstáculos o aquellas situaciones que impidieran su máximo potencial de desarrollo. Y definitivamente cada vez más vemos la incidencia de las enfermedades no transmisibles en nuestros niños y nuestras niñas. Y es por eso que toda la información que nosotros podamos recopilar sobre cómo estar a la última en términos de la evidencia científica, pero también en cómo poder trabajar de una forma más coordinada, articulada y fortalecer nuestros conocimientos. Definitivamente espacios como este es sumamente valioso. Tras cámaras hablábamos un poco con la doctora Xochitl de, digamos, la gran ventaja que se tiene de este tipo de espacios que son a una hora bastante conveniente, que nos permite a todos dedicar uno de los recursos más importantes que tienen los seres humanos, que es el tiempo. Y realmente felicitar a las personas que se han conectado, porque realmente el que dediquen este recurso tan valioso y tan limitado al aprendizaje, al aprender y compartir buenas prácticas, definitivamente es algo bastante encomiable. Y también al Instituto Nacional de Salud, el que nos brinda estos espacios tan valiosos de aprendizaje. Nosotros más adelante en el módulo les estaremos compartiendo las diferentes acciones que estamos haciendo desde las escuelas en total concordancia con el Ministerio de Educación, para poder transformar las escuelas y volverlos ambientes más saludables, pero también sabemos que para poder cambiar muchas de las condicionantes de salud se requiere también cambiar muchos de los hábitos en las familias. Entonces también les vamos a estar compartiendo más adelante en algunas temáticas de los módulos cómo estamos transformando esta parte informativa, educativa, que para nosotros es trascendental para cambiar todas las prácticas y todos los hábitos. Decirles que realmente nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, esperamos que disfruten muchísimo este webinario, que para nosotros el conocimiento y el saber que ustedes tienen y que luego lo ponen en práctica con uno de los activos más importantes que tiene nuestra sociedad, que son nuestros niños y nuestras niñas, realmente es maravilloso. Así que esperamos que aprovechen muchísimo este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias por invitarnos y esperamos que sea un espacio bastante provechoso y mucho aprendizaje. Feliz tarde. Muchas gracias, estimada licenciada y licenciada Fulcar. De nuevo, bienvenida. Le cedemos la palabra al doctor Villatoro para que dé la ponencia, rogándole siempre mantener cerradas sus salidas de video y audio para captar la atención del ponente y vertir las preguntas en el chat para poderlas responder al final de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, una aliada estratégica con nosotros en el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles, así como a la licenciada Fulcar. Muchas gracias también por estar participando de este evento, y a la licenciada Elisa Gamero, que venimos trabajando desde hace un rato ya en este tema, apoyándonos en este proceso de implementación de políticas estratégicas para el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. A todos los que están conectados del Sistema Nacional Integrado de Salud, de la Comisión Nacional de Enfermedades No Transmisibles, de las personas del INCAP y de los diferentes establecimientos de salud del primero y segundo nivel de atención. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes este día este tema, la epidemiología y tendencias de las enfermedades cardiometabólicas en la infancia y la adolescencia. Cuando nosotros hablamos de este tema, lo primero que nos preguntamos que en este síndrome cardiometabólico, ¿a qué conjunto de factores de riesgo se refiere, ¿no? Y entonces aquí es importante que reflexionemos que en este conjunto de factores de riesgo incorporamos o incluye a la obesidad abdominal, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, y lógicamente sus factores de riesgo de cada una de ellas. Según las estimaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón, más del 9% de los niños y adolescentes estadounidenses entre 12 y 19 años padecen un síndrome metabólico. Como ustedes pueden ver, es un
es un porcentaje importante, y cuando ya nos vamos al sobrepeso y la obesidad, la tasa de prevalencia asciende al 44%. O sea que es un problema que no solo atañe a El Salvador, sino que también a nivel internacional o mundial. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes en la niñez y en la adolescencia relacionados a las enfermedades cardiometabólicas? Ustedes pueden ver aquí que está clasificado en grupos, y tenemos el grupo endocrinológico, y aquí los problemas de salud identificados son el sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina, la prediabetes, que es un tema poco frecuente conversado por nosotros todavía aquí en nuestro país, que es importante darle un impulso grande a la prediabetes, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 de inicio juvenil, que como ya lo decía la directora del INCAP, es un problema que nos está apareciendo más temprano. Supuestamente este era un problema de salud de adultos, ahora es un problema de salud también de inicio juvenil. El hígado graso no alcohólico también es otro problema de salud en términos de la niñez y la adolescencia. Entre las cardiovasculares tenemos la hipertensión arterial pediátrica, la dislipidemia, o sea, el colesterol y los triglicéridos, las alteraciones cardiovasculares subclínicas, y esto tiene unas complicaciones en estas edades, niñez y adolescencia, que hay que también ponerle mucho cuidado, como son las nefropatías, y entre ellas la enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico, complicaciones como la arteriosclerosis acelerada, la disfunción endotelial crónica, la hipertrofia ventricular izquierda, los accidentes cerebrovasculares y el desenlace fatal, que es el que nosotros estamos de inmediato queriendo intervenir, que son las muertes prematuras. Cuando nos referimos a muertes prematuras es población menor de 70 años que no debería estarse muriendo por estas enfermedades. Por lo tanto, es importante las intervenciones desde la niñez y adolescencia. Cuando nosotros vemos el problema a nivel regional y lo comparamos con el país, si bien es cierto, del 2019 al 2021 se disminuyó la carga de muerte de las enfermedades no transmisibles del 81% al 65% en la región de las Américas, y se redujo un punto porcentual la mortalidad prematura. Ahora en este momento tenemos 38% en el 2021. En El Salvador, en el 2024, hemos reducido también del 71% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles al 61.4%. Sin embargo, vean ustedes que es un porcentaje del total de muertes de este país, un alto porcentaje, que es el 61.4%, mueren por estas enfermedades no transmisibles. Y el 37.5% son prematuras. Estamos un poquito por abajo de la región de las Américas, pero sigue siendo un porcentaje alto. Y vemos nosotros que las principales causas son las enfermedades cardiovasculares. Le sigue la enfermedad renal crónica y la diabetes. Y cuando nosotros nos comenzamos a evaluar cuáles son los villanos que contribuyen, o los factores de riesgo que contribuyen al aparecimiento de estas enfermedades cardiometabólicas, es importante considerar varios factores, y entre esos las determinantes y condiciones sociales, como ya lo mencionaba la licenciada Gamero, que hay condiciones que no solo dependen de salud, sino que la globalización es una determinante y condición social que tenemos que mirarla, la urbanización, el envejecimiento, el nivel educativo y los niveles de ingresos económicos de nuestra población. Y tenemos otro grupo de factores de riesgo que son conductuales, ¿no? Que tenemos que irlos trabajando desde la infancia, que son la alimentación poco saludable, el consumo del tabaco, y el consumo del tabaco no solo directamente, sino el consumo del tabaco de manera indirecta, ¿no? Porque en las casas los padres de familia fumando, o los familiares fumando, y entonces el niño y el adolescente se vuelve también un fumador pasivo. El otro es el consumo nocivo del alcohol y la inactividad física. Por lo tanto, todos estos factores de riesgo son muy importantes que sepamos cuál es la situación que tenemos en nuestro país y en la región de las Américas, para ver cuáles son las intervenciones que tendríamos que hacer y también cuál es el impacto que buscamos lograr.
Todos estos factores de riesgo se han definido metas o métricas que las que tenemos que alcanzar y que tenemos que redoblar esfuerzos para lograrla. Entre ellos también tenemos los factores de riesgo metabólicos, y aquí tenemos la presión arterial elevada, la obesidad, el nivel elevado de la glucosa, o sea, la diabetes, los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, y los factores de riesgo cardiovasculares, que ya son el infarto agudo del miocardio, el ataque cerebrovascular, la falla cardíaca y la enfermedad renal crónica, que son factores de riesgo para la mortalidad principalmente, y que son los que queremos evitar porque son los que nos causan la discapacidad prematura en nuestra población, y que esto genera problemas en nuestra sociedad, ¿no? O dificultades en nuestra sociedad. ¿Cómo está la situación entonces de estos factores de riesgo, de estos villanos conductuales modificables en la población mayor de 20 años según el NECA del 2015 en nuestro país? Vean ustedes que el consumo del tabaco es de 7.8%, y nosotros tenemos una meta establecida que hay que reducir un 30%. Estas metas establecidas son reducciones que tenemos que conseguir para alcanzar las metas finales, que son las reducciones de las mortalidades prematuras por estas enfermedades y el aparecimiento de las mismas. En ese sentido, nosotros tendríamos que bajar a 5.46. En la encuesta de tabaco que realizó Fosalud para el 2021 teníamos 7.4%, si bien es cierto hemos reducido, hemos disminuido la prevalencia de este factor de riesgo, pero todavía está por arriba de la meta que tenemos planteada. La inactividad física, según la prevalencia de la encuesta, nos dio que teníamos 39.9% de inactividad física en nuestro país. Pero la preocupación es que en el adolescente, la investigación lo que nos dio es que el 87.3% es la prevalencia. Este es un dato preocupante porque, porque en el adolescente, para considerar inactividad física, tiene que él hacer menos de 1 hora de actividad física diaria. Entonces, para los adolescentes y la niñez es un desafío más grande, por lo tanto, la prevalencia es mucho mayor. Pero la reducción es del 10% que tendríamos que conseguir, o sea, llevar del 39.9 al 36%. Son datos importantes de ir tomando nota porque son las metas que nosotros tenemos trazadas y que tenemos que conseguir. El otro es el consumo nocivo del alcohol, que el 9.4% de nuestra población consume alcohol, y ahí la meta es reducir en 10%, o sea que tendríamos que alcanzar una meta de 8.46%. Pero vean, otro factor de riesgo importante en la adolescencia es que el 18.1% de los adolescentes consume alcohol. Entonces es otro factor de riesgo importante en el que tenemos que incidir para reducir la mortalidad prematura por estas enfermedades. La ingesta de sal, la prevalencia en El Salvador es de 12.9% y tendríamos que reducir un 30%, o sea, tendríamos que llevar la ingesta de sal a menos del 9%. Y en términos de otro factor de riesgo importantísimo en este grupo de edad, que es la niñez y la adolescencia, es la obesidad. La prevalencia de obesidad es de 27.2%, en niñez es de 13.6% y en adolescentes de 9.6%. El desafío aquí es que no nos tiene que seguir incrementando la obesidad para poder tener el impacto esperado en la reducción de la mortalidad de las enfermedades no transmisibles. Y la prevalencia de diabetes en nuestro país es de 12.5%, tendríamos que mantenerlo o reducirlo, y la hipertensión arterial es de 37%, o sea que más de 1 millón de habitantes se estima que son hipertensos en nuestro país, y como ustedes vieron los datos estadísticos, el 9% de esta hipertensión arterial ya es en niñez y adolescencia, y la meta es reducir en un 25% la prevalencia de hipertensión arterial, o sea, llevar a una prevalencia de 27.75. Estos datos nos ponen en la mira cuáles son las intervenciones que nosotros tendríamos que hacer para lograr estas metas. Otro punto importante que quiero compartir con ustedes, según estas métricas de evaluación del Instituto de Salud que hace la vigilancia de la OMS, estima que la hipertensión arterial
es el factor de riesgo del 51.8% de la cardiopatía isquémica, el 56.2% de los eventos cerebrovasculares, el 32.4% factor de riesgo de la enfermedad renal crónica. Vean ustedes la importancia de hacer diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la hipertensión arterial. Y cuando vemos la obesidad, es el factor de riesgo de la diabetes en un 64.4% y 19.4% de la cardiopatía isquémica y el 32.5% es el factor de riesgo de la enfermedad renal crónica. Cuando vemos el tabaco, es el 30% de factor de riesgo del cáncer, es el 12.1% de la cardiopatía isquémica, y cuando evaluamos la dieta malsana, el 38.4% es factor de riesgo de cardiopatía isquémica y el 16.4% de la diabetes. Como ustedes pueden ver, la intervención de estos factores de riesgo tiene un impacto importante en las complicaciones o en los desenlaces fatales de las enfermedades cardiometabólicas. Cuando vemos la distribución geográfica de las tasas de incidencia a nivel mundial de las enfermedades cardiovasculares infantiles desde el 90 al 2021, tasas por 100.000 habitantes, ustedes pueden ver que El Salvador no es de los países más afectados, pero sin embargo hay una problemática a nivel mundial, pero que nosotros tenemos que intervenirla, porque si nosotros hacemos un zoom, el principal problema está en el sur, ¿no? En África y en América está principalmente en Brasil, pero Centroamérica tampoco se queda atrás. Sin embargo, ustedes pueden ver El Salvador está con un colorcito de una incidencia entre 76.53 y 92.35. O sea que estamos como en la media de los países, sin embargo es un problema que tenemos que atenderlo. Y cuando analizamos la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, vemos nosotros aquí que esta prevalencia está a nivel mundial, con una distribución grande hasta en los países ricos como los Estados Unidos y Canadá. Vean ustedes cómo están estos mapas en rojo. El Salvador está en una prevalencia entre 20 y 30% de la obesidad entre la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, es un problema que hay que intervenir, lo que si bien es cierto, no somos de los países más afectados, pero que sí hay que hacer una intervención sobre este tema. Y cuando vemos la carga de enfermedad cardiovascular en todas las edades a nivel de los países, ustedes pueden ver también que en este análisis también de la carga de enfermedad cardiovascular analizada por la OPS en el 2020, con datos del 2021, El Salvador se posiciona con una carga de 137 por 100.000 habitantes. O sea, no somos de los países más afectados, pero sin embargo tenemos una carga de enfermedad importante que tenemos que intervenirla. ¿Cuáles son las proyecciones futuras y los riesgos emergentes? Ustedes saben que estamos en una transición epidemiológica importante y una de las transformaciones en la cardiología pediátrica, según los análisis de Lancet, en las últimas décadas ha sido un cambio de un enfoque en las cardiopatías congénitas e infecciosas a la creciente carga de afecciones cardiovasculares relacionadas con la obesidad en los niños y los adolescentes. Otro punto importantísimo es que según este mismo comisión de expertos de Lancet, para el 2030, 464 millones de adolescentes en todo el mundo tendrán sobrepeso y obesidad. O sea que estarán 284% más que el dato del 2015. Como ustedes pueden ver, los datos no son tan alentadores. Nos dicen que tenemos que reducir la obesidad o por lo menos mantenerla, pero según estas proyecciones tendríamos un incremento importantísimo si nosotros nos hacemos intervenciones diferenciadas en esta población. Y el número de niños y adolescentes que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo en los 4 últimos decenios. Por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo, esto se va a seguir multiplicando. Por lo tanto, hay que implementar políticas diferenciadas, multisectoriales, para poder
alcanzar estas metas y poder revertir la tendencia de este incremento de la obesidad. La carga de enfermedad cardiovascular de 0 a 19 años a nivel del país por tasas por 100.000 habitantes del 2020 al 2021, ustedes pueden ver que hay una tendencia a la reducción, ¿no? Que hemos pasado de casi 3 por 100.000 habitantes a 1.7, o sea, una tendencia a la disminución al 2021. Sin embargo, es un problema que no se deberían de estar muriendo niños por estas enfermedades cardiovasculares, porque si ustedes se fijan, todos los factores de riesgo, la mayoría de ellos son prevenibles, donde podríamos hacer una intervención muy importante. Y cuando analizamos dónde está El Salvador en términos de la carga de enfermedad cardiovascular en la niñez y la adolescencia, comparado con los otros países de la región, estamos en una buena posición si nos comparamos con los otros países, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos importantes dentro de las políticas públicas de nuestro país para alcanzar las metas trazadas a nivel mundial de las Américas y en nuestro país. Les traje estas láminas que son datos propios de nuestros sistemas de información del Ministerio de Salud, tendencias de defunciones por enfermedad cardiovascular en el grupo de edad de 8 a 19 años, desde el 2019 al 2024. Ustedes pueden ver que tenemos una frecuencia estable de defunciones por estas enfermedades cardiovasculares en estos grupos de edad. Como ya decían las directoras en la apertura, este es un problema principalmente que va a afectar a los adultos, o sea, no necesariamente directo a los niños. Ya los está afectando, pero la carga no es tan grande cuando ustedes la comparan con el 137 por 100.000 habitantes que lo tienen los adultos. Sin embargo, esto va a afectar lógicamente a la población adulta posteriormente si nosotros no hacemos una intervención adecuada en este grupo de edad de 8 a 19 años. Cuando vemos la diabetes mellitus, igual, ustedes ven que tuvimos un pico en el 2020, en el año pandémico, pero se mantiene estable también, o sea, la frecuencia de muertes o de defunciones por diabetes mellitus en este grupo de edad no es grande, pero las complicaciones para la edad adulta sí son fuertes y no hacemos ninguna intervención. Vean esta tendencia de las defunciones de la enfermedad renal crónica en el grupo de edad de 8 a 19 años también se mantiene bastante estable con el número de defunciones por enfermedad renal crónica en estos grupos de edad. Como ustedes pueden ver, el problema aquí en este grupo de edad son los factores de riesgo y las complicaciones que tendrían en la edad adulta si nosotros no hacemos una intervención diferenciada en estas edades. Cuando evaluamos de manera comparativa estas tres enfermedades cardiometabólicas y renal entre el 2023 y el 2024, ustedes pueden ver que la diabetes mellitus está disminuido. Hemos tenido un leve incremento en términos de hipertensión y enfermedad renal crónica, pero como yo les digo a los colegas, nosotros todavía, según los estimados de la ENECA, no hemos logrado encontrar al 100% de los hipertensos estimados y enfermos renales que se nos estiman. Porque hay mucha gente que todavía está con la enfermedad y no le hemos diagnosticado, ¿no? Uno, porque no acceden a servicios de salud o no consultan en servicios de salud, y muchas veces también por la negación de la enfermedad. Por lo tanto, el que nos incremente la incidencia de estas enfermedades, a mí no me preocupa mucho, porque lo que tenemos que hacer es encontrarlas tempranamente para tratarlas de manera oportuna, controlarlas y evitar las complicaciones. ¿A dónde están? ¿Cómo es que se llaman nuestros desafíos según las métricas e indicadores de nuestros sistemas de información, principalmente en diabetes? Si ustedes se fijan, nuestros registros dicen que nosotros tenemos alrededor de 1.971 personas de 0 a 19 años con diabetes. El número no es tan importante para los 450.000 en la población en general, pero sí hay algunos desafíos importantes que yo quiero dejárselos a ustedes para las siguientes ponencias, para que las discutamos, principalmente dónde están nuestros desafíos. Primeramente, es que ustedes se fijan que la evaluación del riesgo cardiovascular en personas con diabetes de 0 a 19 años es del 18%.
sea, y la meta es que por lo menos el 80% de estas personas deberían de tener una evaluación de riesgo cardiovascular, porque de eso va a depender cuál va a ser el tratamiento farmacológico y no farmacológico que nosotros vamos a tener que dar para evitar las complicaciones y la progresión de estas enfermedades. El otro desafío importante para nosotros es que antes hablábamos únicamente del número de consultas o hablábamos del número de personas con diabetes. Ahora nosotros tenemos en nuestras políticas desafíos importantes que son el diabético controlado. Y vean ustedes que en esta población de 0 a 19 años, según nuestras estadísticas, del 2019 al 2025, solo el 36.1% de estas personas diabéticas están controladas. O sea que aquí es donde hay un desafío importante. Sí sabemos que son diabéticos, que los tenemos en tratamiento, los tenemos registrados, pero tenemos que hacer un esfuerzo como Sistema Nacional Integrado de Salud para el control de estas personas. ¿A qué me refiero a control? A tenerlos con glicemias entre 80 y 130. ¿Y cuál es la meta aquí en este dato? La meta es que el 80% de por lo menos nuestra población o nuestros niños estén con glicemia por abajo de 130 o con hemoglobina glicosilada abajo del 7%. Cuando analizamos las métricas e indicadores de hipertensión arterial en este grupo de edad también de 0 a 19 años en El Salvador, del 2019 al 2025, pueden ustedes ver que nosotros tenemos registrado 1.740 personas en estas edades con hipertensión arterial. ¿A dónde está nuestro desafío? Principalmente aquí, lo ven nuevamente, personas con hipertensión arterial en estas edades que no les hemos evaluado el riesgo cardiovascular. Y cuando medimos las personas con hipertensión arterial en estas edades con presión abajo de 140/90, vean ustedes que solo el 55.6% de ellos están con presión arterial controlada. Y la meta es que si queremos alcanzar de reducir las complicaciones, reducir la mortalidad, tendríamos que llegar a metas de por lo menos el 80%. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que incidir mucho en el diagnóstico temprano, en el tratamiento oportuno, con esquemas de tratamientos estandarizados, basados en evidencia, lógicamente, para alcanzar estas metas que hemos establecido para poder, ¿cómo es que se llama?, tener una reducción de estas complicaciones. Hay un desafío importante y cuando lo vemos en las personas hipertensas de alto riesgo cardiovascular, el desafío es igual, ¿no? O sea, estas personas deberían de tener también presiones por abajo de 130, que es una meta mucho más desafiante, pero que solo el 55.9% están bajo esta meta. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para poder alcanzar la meta del 80%. Nos pusimos a hacer un análisis para los problemas relacionados a la hipertensión arterial en la niñez y la adolescencia y ustedes pueden ver que una de las causas antecedentes familiares de hipertensión arterial. Por lo tanto, en la intervención en la niñez no solo viene en función de ver a la persona, al niño y al adolescente, sino que tenemos que ver la procedencia de ese niño, si hay familiares con antecedentes de hipertensión arterial o desde el preconcepcional, ¿no? O identificar a estas mujeres hipertensas desde el preconcepcional, controlarlas para que cuando se embaracen estén controladas y no tengamos niños posteriormente hipertensos. Otra causa importante de la hipertensión arterial en la niñez y la adolescencia es la malnutrición por exceso. Ya lo decía la directora del INCAP. Y aquí nosotros identificamos dos causas importantes. Una que es el consumo excesivo de carbohidratos, grasas y sal, y la otra que es el sedentarismo. Y dentro del consumo excesivo de carbohidratos y grasas, podemos ver que una de las causas es la limitada regulación en la salud alimentaria, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo también a nivel intersectorial sobre este tema. El cambio climático es otra causa que tenemos que seguir haciendo intervenciones sobre ese tema. Y en el tema de sedentarismo, el limitados espacios para realizar la actividad física. Ahora, felizmente, con la seguridad que existe en nuestro país, ahora los niños pueden salir y podemos promover mucho más esto para que ellos hagan actividad física. Pero tenemos que promover también, porque una de las causas es la limitada promoción de la actividad física en las escuelas, por lo tanto,
Recuérdense que yo les decía que la promoción de la actividad física en niñez y adolescencia es hacer actividad física por lo menos 1 hora diaria, 5 días a la semana, por lo menos. Entonces, por lo tanto, ese es nuestro desafío, ¿no? Que por lo menos 1 hora diaria los niños hagan actividad física moderada en los espacios físicos que ellos tienen, ¿no? Y el otro es el exceso de uso de tecnología, ¿no? Que esto vuelve a los niños sedentarios, por lo tanto tendríamos que establecer regulaciones sobre ese tema. El otro es el insuficiente horas de sueño, de calidad, el consumo del tabaco, ya sea de forma activa y pasiva, y ahora el desafío más importante, que es el vapeo también que tenemos como factor de riesgo de la hipertensión arterial, el alcohol y otras sustancias. Y la quinta causa que nosotros identificamos son las comorbilidades asociadas, ¿no? Como diabetes y enfermedad renal crónica, que si estas no están controladas, también posteriormente nos van a llevar a hipertensión arterial. ¿Y esto qué va a tener como consecuencia? Una cantidad de complicaciones que, como las veíamos anteriormente, complicaciones que son médicas, pero también hay complicaciones como no adaptación a su condición de salud o la carga económica y social que esto genera también para nuestra población, ¿no? Por lo tanto, si no hacemos ninguna intervención, vamos a tener población pobre también, trastornos de salud mental y el desafío más importante o el desenlace fatal que sería la muerte, ¿no? En términos de la diabetes mellitus, haciendo el análisis de este problema, en la niñez y la adolescencia, vean ustedes que una de las causas es la deficiencia de insulina, y esto es deficiencia genética también. Entonces, por lo tanto, es de tener bien controlada a nuestras mujeres desde el preconcepcional para poder identificar y poder tratar, aunque haya otras deficiencias de insulina de tipo viral, ¿no? Como la enterovirus, el F virus, entre otros, que también tenemos que identificarlos para poder hacer intervenciones tempranas. En términos de la malnutrición, también, como ustedes ven, es un factor de riesgo en común, y el uso de crónico de esteroides. Otra causa es el consumo del tabaco, el alcohol y otras sustancias, como lo veíamos en la hipertensión arterial. Los desenlaces o las consecuencias de esto casi que son similares. Lo que cambia es las complicaciones, que no es una retinopatía hipertensiva, sino una retinopatía diabética. Pero la complicación siempre también es la nefropatía o la insuficiencia renal, como lo veíamos anteriormente. Y esto es lo que muchas veces nos lleva también a la retinopatía, cegueras tempranas en los niños, y las complicaciones agudas del mal control de la diabetes nos puede llevar a discapacidades neurológicas por la hiperglicemia o la hipoglicemia. Como ustedes pueden ver, tenemos ya bien mapeados los problemas de estas enfermedades cardiometabólicas. Lo que necesitamos es hacer intervenciones costo efectivas basadas en evidencia para poder tener los resultados que esperamos, tal como se los planteaba en términos de la situación de estas enfermedades. El Ministerio de Salud, como lo decía la doctora Xochitl, ha definido una estrategia de abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Estratégicamente ha agrupado a estos factores de riesgo en común de un grupo de enfermedades en común para poder intervenir a través de prevención primaria o acciones de promoción de la salud y trabajo multisectorial e intersectorial, que ya nos ha venido hablando cuáles son esos factores de riesgo, y hemos agrupado un número de enfermedades, y como ustedes pueden ver aquí, dentro de ese grupo de enfermedades hemos incorporado ya la obesidad no como un factor de riesgo, sino como una enfermedad. Por lo tanto, como es una enfermedad, es una inflamación, hay que tratarla. Entonces el desafío nuestro es que ahora tenemos que aprender a tratar la obesidad también, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica y los trastornos mentales. Y dentro de este grupo de enfermedades, el desafío es que el comportamiento en la niñez y la adolescencia es diferente. Por lo tanto, como es que se llama, el manejo es diferente. Y ahí es donde está nuestro desafío, que tenemos que preparar a nuestros profesionales de la salud del primer nivel de atención para el manejo y el abordaje integral de estas enfermedades. Y ahí el valor importante de ellos son los factores de riesgo. Hemos definido
7 pilares en este abordaje integral de las enfermedades no transmisibles priorizadas, y una de ellas es la vigilancia sanitaria y sistemas de información de manera nominal. Felizmente en nuestro país, con el SIS, nosotros tenemos una historia clínica electrónica que nos permite en el 100% de los establecimientos de salud tener una vigilancia sanitaria, y es lo que me ha permitido a mí presentarles estos datos a ustedes. Y el otro punto importante aquí es la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, que es otro pilar importantísimo, y la seguridad alimentaria y nutricional, ambientes laborales comunitarios protectores de la salud. Y aquí es donde incorporamos a las otras instituciones que tienen que ver con estos ambientes laborales y comunitarios, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo. El otro pilar que ya compete al Sistema Nacional Integrado de Salud directamente, que es la detección temprana, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y los cuidados paliativos. El siguiente pilar es el desarrollo de las competencias del talento humano, que es el que estamos iniciando, y yo quiero aprovechar para felicitar al Instituto Nacional de Salud por este nuevo módulo de webinarios que están aperturando para fortalecer las capacidades del personal, principalmente del primer nivel de atención, para el abordaje integral de estas enfermedades en la infancia y la adolescencia. Políticas y marcos regulatorios con incidencia en las enfermedades no transmisibles, y sin dejar de lado de otro tema que ya se había mencionado en la apertura, que es la asistencia técnica en los establecimientos de salud, al personal de salud, el monitoreo y la evaluación y las investigaciones para ir tomando decisiones de manera oportuna basadas en evidencia. Y el punto importante de esta estrategia es que es un abordaje por curso de vida. Entonces, por lo tanto, en este abordaje por curso de vida no nos olvidemos desde el preconcepcional, el embarazo, el recién nacido, el lactante, la niñez y la adolescencia, porque antes pensábamos en enfermedades no transmisibles en adultos y adultos mayores. Por lo tanto, el enfoque también tiene que cambiar en nuestros profesionales y en la población misma. ¿Cuáles son las medidas para prevenir los problemas de salud cardiometabólicos en la niñez y la adolescencia? Aquí, como ustedes pueden ver, las hemos dividido en nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y en esta lámina resumo yo mi presentación. Una de ellas es evitar la aparición de factores de riesgo de lo que ya había mencionado. Por lo tanto, tendríamos que promover la alimentación saludable, la actividad física, la disminución del consumo, limitar el consumo de azúcar, grasas saturadas y ultraprocesados. En la prevención secundaria, la detección y tratamiento oportuno. Dentro de esto hay intervenciones ya definidas, que las vamos a ir hablando a medida que se vayan desarrollando estos webinarios, y en prevención terciaria ya prevenir las complicaciones y el deterioro para evitar las secuelas y la progresión. Hay una estrategia que nosotros estamos implementando en nuestro país, y que es la estrategia HEARTS, que esa estrategia tiene una visión y una misión bien definida, con metas establecidas y prioridades programáticas que las podemos ir desarrollando poco a poco para ir viendo cuáles son las intervenciones que tenemos que ir desarrollando dentro de la atención de la niñez y la adolescencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Villatoro, por su excelente conferencia, que refleja pues que los niños no solamente son el futuro de la construcción de un país económicamente activo y exitoso, sino también de un futuro saludable. En este mismo sentido, además de felicitarle por su ponencia tan interesante, me gustaría pues preguntarle que desde su perspectiva, ¿qué desafíos enfrentan los profesionales de salud para implementar estrategias efectivas de prevención y control de las enfermedades cardiometabólicas? Una de ellas es la que mencionaba, ¿no? Ya hemos superado alguna, que era la vigilancia, que nosotros solo podíamos dar número de cuántas personas tenían con estas enfermedades, pero no sabíamos si estaban controladas o no estaban controladas. Pero el desafío más importante es seguir trabajando con ellos en el conocimiento, que ellos conozcan cómo diagnosticarla, cómo tratarla y cómo seguirla. Porque estas personas, si las diagnosticamos tempranamente, van a estar en nuestros servicios de salud por lo menos 50 años, porque van a estar controlados. Por lo tanto, ese es el desafío. Nosotros hemos estado acostumbrados a atención de enfermedades infecciosas que tienen un tiempo limitado. Estas tenemos que tenerlas en nuestros servicios de salud por largo tiempo.
Debemos siempre ver el futuro, ¿verdad? La permanencia de 50 años, el gasto público que significa las múltiples comorbilidades y la polifarmacia en la medida que estos pacientes tengan un impacto en todo su sistema. Es interesante tener este enfoque preventivo para no solo las enfermedades transmisibles, sino también para las no transmisibles, que son las que llegan para quedarse muchas veces y que en nuestras manos está prevenirlas y modificar el curso de vida. Hay aquí algunas preguntas y agradecimientos. Muchas gracias, doctor Villatoro, por tan excelente ponencia. Los alimentos ultraprocesados han incrementado en la alimentación de los niños. ¿Se tiene alguna recomendación para disminuir este consumo? Sí, hay varias recomendaciones desde la unidad de nutrición del Ministerio de Salud, hay varias recomendaciones relacionadas a este tema y hay bastantes acciones también que se están desarrollando a través de las escuelas, ¿no? Principalmente en estos niños, los cafetines saludables, que no hayan ventas de estos productos chatarra cerca de los centros educativos o en nuestros centros de salud también. Antes teníamos ventas de este tipo en nuestros establecimientos de salud. Eso se ha ido mejorando. Los mercados, los agromercados ahora, con que se llamen un acceso a facilitar esa alimentación saludable. Sin embargo, el desafío es que en los muchachos desde la casa tenemos que ir haciendo esas intervenciones. Es muy interesante esto que usted menciona porque son cosas que impactan definitivamente en los hábitos de vida de las personas. Excelente conferencia, dicen desde Inglaterra, cómo prevenir el alcoholismo desde la niñez, cuando los adultos son los que introducen las bebidas alcohólicas a los hijos, unido al machismo cultural. ¿Qué podríamos hacer ahí? Buena pregunta, excelente pregunta. Yo creo que dentro de nuestras políticas está eso ya establecido, ¿no? Y una de ellas son las leyes. Y la cero tolerancia al alcohol es una ley, como que se llama, que nos guste a algunos o a otros no nos guste, como que se llama, es una estrategia importante o política importante para poder reducir el consumo del alcohol. Es una excelente estrategia, ¿verdad? El cero tolerancia al alcohol es una política que no solo impacta de forma inmediata, ¿verdad? Sino que también a largo plazo, pues, en las costumbres de la familia. Ahí también aquí dice las estrategias de prevención ¿desde qué edad han proyectado establecerlas? Como yo mencionaba, es desde el preconcepcional, ¿no? Identificando a esas mujeres en edad fértil, identificar estas enfermedades, controlarlas y llevarlas a un embarazo feliz. Y de ahí como que se llama hacer intervenciones en el que tiene el factor de riesgo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay aquí saludo muy especial de la doctora Maritza Bonilla. Buenas tardes a todos, dice saludos especiales, doctora Sandoval y doctor Villatoro. Mi pregunta va relacionada con respecto a la regulación de la política alimentaria. ¿Cuáles específicamente se están considerando ante este problema? Yo pienso que ese tema ya lo podríamos ir desarrollando en los diferentes módulos, ¿no? Cuando venga el especialista a tocar sobre ese tema, y ya la licenciada Gamero ya lo hablaba, que va a haber también un espacio donde ellos van a abordar este tema. Sí, son el módulo que hoy se inaugura, que es dedicado a la niñez y a la adolescencia, termina el 10 de diciembre. Cada miércoles hay una conferencia por especialistas muy connotados en el área, que van a contemplar los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el impacto del estilo de vida moderna en la vida de los niños y las adolescentes. Hay un módulo de participaciones del INCAP aquí, por expertos en nutrición y en intervenciones multidisciplinarias. Hay una conferencia de actividad física y nutrición como herramientas clave para la salud de los niños y patrones alimentarios de riesgo para enfermedades crónicas, transformaciones hormonales de la microbiota y la salud cardiometabólica en esta etapa de la vida, que es la inclusión de tanta hormona, y otros temas, ¿verdad? Que van hasta los aspectos éticos. De modo tal que es de estar pendientes cada miércoles a la 1 de la tarde con estas conferencias y que quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Excelente ponencia,
Dice un colega de aquí del instituto, pregunta su opinión de los factores de riesgo expuestos. ¿Cuál es el más importante o el que ejerce mayor impacto en el incremento de la incidencia de enfermedades no transmisibles? Ya lo decía, ¿no? El que más impacto tiene es la obesidad. Ese es el que más impacto tiene como factor de riesgo, porque ese es el que nos lleva a la hipertensión, nos va a llevar a la diabetes, nos va a llevar a algunos cánceres, nos va a llevar a la dislipidemia, y eso pues, van las complicaciones en consecuencia, ¿no? Entonces, ahí el factor de riesgo de la obesidad, ya decíamos que es el sedentarismo y la malnutrición. Por lo tanto, como es que se llama, hay que hacer intervenciones en la malnutrición y el sedentarismo para poder reducir este factor de riesgo. La doctora Dorothy Macy, desde el otro lado del mundo, allá en Inglaterra, nos comenta de nuevo, la publicidad de los alimentos chatarra es bien fuerte, como sale en los programas de TV de los niños. Necesitamos leyes normativas para la publicidad, pregunta ella. Definitivamente, ¿no? Y por eso es que hablábamos de un pilar del abordaje integral de las enfermedades no transmisibles, que es la regulación y las leyes. Ahí lo que hay que buscar es el tema de quién es competencia eso para activar esa actividad. Sin duda alguna. Una de nuestras investigadoras dice, excelente ponencia, todo muy claro. Me gustaría que se abordara el problema metabólico en la atención primaria de salud, alineado a la promoción de los controles en niñez a partir de los 10 años y adolescencia, ya que este grupo se pierde en la atención primaria, comenta la colega. ¿Qué puede usted comentarnos, doctor, de eso? La verdad es que nosotros en las intervenciones hablamos del control del niño, el control del adolescente, y en esos controles están establecidos todas estas intervenciones, ¿no? Solo que el desarrollo de estas intervenciones siento yo que son muy limitadas, pero en el entendido, como yo lo decía, por los conocimientos de nuestros profesionales de la salud, porque los hemos formado para enfermedades infecciosas. Entonces tenemos que trabajar en este tema de las enfermedades no transmisibles o cardiometabólicas para que ellos tengan facilidad en el manejo de estas personas, ¿no? Estamos trabajando arduamente, pero ese es un proceso que hay que iniciarlo desde nuestras escuelas de medicina con la formación de estos recursos humanos. Por eso es tan importante concientizar sobre la educación continua, pero también sobre el uso constante de la evidencia científica de mejor nivel, ¿verdad? El instituto ha trabajado en la elaboración de guías de práctica clínica en enfermedad renal, en obesidad, y estas guías deben ser tomadas en cuenta y estudiadas, transformadas en vías clínicas como las cuales se han trabajado desde la Dirección de Enfermedades No Transmisibles. Desde no transmisibles se ha apoyado mucho el aterrizar las guías de práctica clínica. Buenas tardes, dicen también, ante estas situaciones, qué importante sería poder articular esfuerzos entre adolescencia y adulto joven, como programas para que los adolescentes y adultos jóvenes 20-59 tengan espacios de obligación en escuela y trabajo para su control de salud. Excelente recomendación, ¿no? Porque es cierto, o sea, nosotros nos vamos hasta los 19 años, después te pasa a la universidad, tiempo de la universidad como que nos olvidamos un poco porque no ha entrado ni al adulto y ya pasó de ser adolescente. Sería interesante de analizarlo e incorporarlo. Ir haciendo todos estos eslabones, ¿verdad? Para no perder el esfuerzo que se ha hecho en los programas de atención a la niñez. Por último, el doctor Jorge Pleites, jefe de Gobernanza y Gestión de Conocimiento de nuestro instituto, dice, la última encuesta del Instituto Nacional de Salud, la ENECA 2015, ¿verdad? Mostró un aumento de la encuesta nacional de salud, fue esta. La última encuesta del Instituto Nacional de Salud mostró un aumento de la obesidad y va en aumento. ¿Tiene políticas a corto plazo para poder disminuirla? Las políticas a corto plazo son estas intervenciones que las que hemos mencionado, ¿no? Primero, meter a la obesidad como una enfermedad, por lo tanto a esa hay que darle una mirada diferente. Antes lo teníamos como un factor de riesgo, ¿no? Y decíamos el gordito, la gordita, pero ahora ha entrado como una enfermedad. Ya tenemos una guía clínica basada en evidencia para el manejo de la obesidad, por lo tanto tenemos que intervenirla.
nosotros le hemos pasado a una vía clínica y a un lineamiento para definir intervenciones en los diferentes periodos de edad. Y aquí es muy importante la intervención de la multisectorialidad, como lo decía yo, del Ministerio de Agricultura para la producción de alimentación saludable y de las otras instituciones que están relacionados a esto, porque el 80% de la causa de este problema no está relacionado al Ministerio de Salud o al Sistema Nacional Integrado de Salud. Está relacionado a otras intervenciones que hay que hacerlas, como que se llama, antes que lleguen a los servicios de salud. La escuela, la casa, la comunidad tienen su lugar y tienen responsabilidad en los hábitos que los adultos tenemos al final, ¿verdad? Porque es en la niñez en donde se aprenden todos los hábitos y se adquieren las malas costumbres o los malos hábitos, pues. Entonces, darle las gracias, doctor, por su invaluable intervención. Un ejemplo claro, la unidad de enfermedades no transmisibles, de cómo las guías de práctica clínica tienen un gran valor y cómo al comprenderlas y poderlas aterrizar son importantes para la toma de decisiones basadas en el mejor conocimiento disponible. Les invitamos a todos a poderlas utilizar. El doctor William López dice muchas gracias por la ponencia, dada la naturaleza prolongada y compleja de las enfermedades no transmisibles en la niñez y su profundo impacto emocional y físico en los niños. ¿De qué manera considera la integración de la atención paliativa pediátrica para mejorar el control de la enfermedad avanzada que deriva en asegurar la calidad de vida de los niños como el impacto objetivo central en todas las etapas del manejo clínico? Interesante la pregunta del doctor, ¿no? El experto es el doctor, ¿cómo es que se llama? Como coordina esta oficina. Y el enfoque que se le está dando a este tema es importante, y por eso que yo hablaba de un pilar importante que era la detección, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. O sea, no nos estamos olvidando de eso y no nos estamos refiriendo al cuidado paliativo al final de la vida, sino a tratar a estas personas a que van a tener una complicación y a que tienen que irse adaptando a esa realidad y a ir tratando esa realidad, ¿no? Eso es bien importante, ¿verdad? Es decir, tener este continuum de vida. Gracias por la ponencia, doctor Villatoro, excelente apertura y gracias a todos los que han asistido. Les invitamos a continuar de aquí cada miércoles a la 1 de la tarde hasta el día 10 de diciembre en el que cerramos.